Sean bienvenidos, estimados estudiantes, a la tutoría virtual 1 de recursos didácticos para la enseñanza de la matemática. Mi nombre es Rosa Matilde Rivera. Voy a estar compartiendo con ustedes durante todo este curso las tutorías virtuales, las tutorías de repaso, también apoyarles, orientarles en las actividades propuestas en la asignatura. Quiero presentar la agenda, el saludo, la presentación de la agenda, la resolución de dudas administrativas o académicas si las hubieran, el sondeo de la lectura, que para esta tutoría vamos a estar abordando y discutiendo la historia del número, los diferentes recursos didácticos también, visuales, audiovisuales, tecnológicos, en la asignatura de matemática. Antes de poder iniciar con la propuesta para la agenda de este sábado, quiero compartir algunos avisos. La presentación de las orientaciones académicas para la asignatura de recursos didácticos. Comentarles que el coordinador ya es sabido, si no es el licenciado Zenón Portillo Rivas, la coordinadora de la carrera, licenciada Elizabeth Noemí Alvarenga. De igual manera, quiero comentarles también las actividades propuestas para este curso. Están 2 foros académicos con un 10% de porcentaje o de peso cada uno. Hay una tarea 1, elaboración de un guión de clase y desarrollo de la clase utilizando recursos didácticos con un 20%. Informes escritos de aplicación de recursos didácticos después de cada taller. Son 3 talleres propuestos para esta asignatura, talleres presenciales. Después de la realización del taller van a presentar un informe, cada uno de ellos tiene un 5% de ponderación. Hay un trabajo final que es la presentación de recursos didácticos elaborados por cada estudiante explicando el uso de una clase con una ponderación del 20%. Y la asistencia a los talleres presenciales del uso de recursos didácticos tiene un 15% de ponderación. Entonces, tenemos estas actividades totalizando un 100%. Ustedes lo pueden leer de forma detallada en las orientaciones académicas de la asignatura. También quiero de igual manera que se han hecho en las diferentes asignaturas, hacerlo también acá, es definir un horario de consulta entre semana. Ese horario de consulta implica conectarnos por medio de Skype, puede ser, o por medio de la plataforma, ustedes decidirán qué es lo mejor. 2 horas de consulta durante esa semana para atenderles sobre las diferentes inquietudes, dudas que tengan sobre las actividades que van a realizar o están realizando, sobre la tutoría también, que vamos a realizar una tutoría de repaso por cada tutoría realizada, y necesito que definamos qué día podemos tener disponible o tenemos disponible para poder realizar esas tutorías. Me he dado cuenta que tengo estudiantes que los tengo también en planeamiento didáctico. Entonces, con ellos ya definimos un día para poderles atender. No sé, los demás que están conectados, qué días proponen para la realización de esta tutoría esa atención, ¿verdad? O tutoría en línea, y en qué hora se puede desarrollar. Quiero leerles o escucharles para poder tomar una decisión.
lunes o miércoles. Buenos días, Carla, bienvenida. Miércoles. Los demás que expresan, tengo un poco problema de red. Bueno, lo importante que está acá, Carla, y en la medida de sus posibilidades poder escuchar la tutoría y participar. Miércoles no puedo. Marley, pero lo tengo yo en planeamiento, ¿verdad? Viernes quedamos en planeamiento. Lo que puedo sugerirles que podemos para recursos dejar fijado miércoles, y para los que no pueden el miércoles y los tengo en planeamiento, el viernes tenemos un horario de 7 a 9. Podemos aprovechar los que están conmigo en recursos y en planeamiento, si no pueden el día miércoles, poder abordar de manera también las dudas, ¿verdad?, de recursos. Porque creo que la mayoría está llevando las dos asignaturas. Quiero leerle a los demás si están de acuerdo, si dejamos el día miércoles para recursos didácticos. Sí, está bien miércoles. ¿A qué horas proponen? Miércoles. ¿A qué horas proponen que podemos desarrollar este horario de consulta? De 8 a 10 puedo yo. Expresa Beatriz. De 8 a 10. Muy bien. Bueno, y algunos dirán, mire, a las 8 no puedo, pero usted puede incorporarse en ese lapso de tiempo, ¿verdad? De 8 a 10. La ventaja con esta, y a diferencia de los otros días, es que acá podemos interactuar en un tiempo real. En cambio, con los mensajes, usted escribe el mensaje y yo respondo a la brevedad posible. Yo estoy pendiente de revisar la plataforma, pero puede ser que no sea muy inmediata el tiempo de respuesta, ¿verdad? Entonces, dado que como ustedes llevan otras asignaturas y en las otras asignaturas han establecido o van a establecer un horario de consulta también, podemos dejar para este día la tutoría, en este horario, la tutoría de repaso. Entonces la tutoría de repaso estaríamos realizándola el próximo, ya miércoles, sí, porque hay
hay una tarea para esta tutoría. Entonces estaríamos realizando la tutoría de repaso y el abordaje, ¿verdad?, de las dudas o inquietudes que tengan sobre las actividades de ese mismo miércoles. ¿Les parece? Sí, muy bien. Entonces, voy a dejar acá escrito que miércoles de 8 a 10 p.m. por este medio, ¿verdad? Por Skype. Horario de consulta y las tutorías de repaso. Bueno, continúo con lo siguiente. Pueden observar la grabación de la tutoría en la pestaña de las tutorías virtuales en la plataforma. A los que también no estuvieron o no van a estar, no van a poder estar, tienen esa ventaja, ¿verdad? De grabar la tutoría y poderla ver. Tiene que ser antes de la entrega de la tarea, ¿verdad? Porque aquí hay una tarea propuesta. Las tutorías virtuales y de repaso las vamos a realizar con este enlace. Este mismo enlace nos servirá para entrar los días miércoles al horario de consulta. Entonces, ustedes pueden verlas en la pestaña de tutorías en la plataforma, o pueden verlas, bueno, de hecho yo les envié la invitación para esta reunión y pueden tener acceso, ¿verdad?, al enlace. Bueno, y de hecho también antes de o previo a cada tutoría yo voy a estar enviando mensajes y puedo compartirles nuevamente el enlace para que ustedes puedan tenerlo a la mano, ¿verdad? Bueno, comentarles que todas las actividades del curso no pueden ser enviadas más que 6 horas después de vencida la fecha de entrega. Por favor, revisen en las orientaciones académicas, así como también en los avisos, en las pestañas de avisos, las fechas, para que no se vean en el inconveniente de que no lograron entregar la tarea. Yo le voy a sugerir que no dejen ya casi a última hora, fecha, hora límite de entrega, porque pueden aparecer varios inconvenientes que no les permitan hacer la entrega en el horario establecido. Entonces evitemos correr, ¿verdad?, a última hora y poner en riesgo, ¿verdad?, la entrega de esas tareas. Los canales de comunicación son el tutor en una primera instancia, luego el coordinador de cátedra, coordinador de carrera, el referente, administración académica y soporte técnico. Esto en cuanto a las diferentes necesidades o inquietudes que usted pueda tener. En relación a las, por ejemplo, a inquietud, pregunta, inconformidad que tenga que ver con las actividades académicas, aún referente a problemas con el acceso, por ejemplo, a su correo o alguna otra situación, me pueden consultar, me pueden escribir a mí. Yo tengo la costumbre de, si no tengo la respuesta en ese momento, pues consulto al coordinador de cátedra y luego le respondo al estudiante. Si yo no tengo la respuesta, pues inmediata, y no le doy la respuesta inmediata y a usted le urge y por algún motivo yo no he podido darle solución o no he podido responderle, y que yo no he podido solucionar su situación, podrían ustedes escribir al coordinador de cátedra. Pero en la medida de lo posible, el tutor es el que se encarga de ir evacuando esas inquietudes, esas situaciones, ¿verdad?, que ustedes como estudiantes pueden presentar o esas dudas que pueden tener.
De hecho, en la asignatura aparece también en contactos los correos de cada uno de los que estamos involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura. Bueno, y acá reforzar lo que decía hace un momento, estar pendiente en la pestaña de avisos y de la fecha de entrega de actividades y tutorías virtuales. ¿Habrá alguna pregunta o inquietud? ¿Hay algún comentario o inquietud? Solo una duda sobre los talleres obligatorios que dice que son los domingos de 8 a 12. Ah, sí. Mañana tendríamos. ¿Manda? Que si mañana tendríamos uno de esos talleres o no. Sí, el miércoles tenemos de 8 a 10. Bueno, quedamos el miércoles de 8 a 10, ¿verdad? La primera tutoría de repaso, en horario de consulta. Licenciada, acerca de mañana está preguntándole compañera si vamos a tener taller. ¿Acerca de qué? Mañana si vamos a tener taller, dice la compañera. Taller. Ah, perdón, es que no lo escuché bien. Y acá me hacen la pregunta con lo de los talleres, no me queda claro en qué fecha serían. Los talleres son 3. Las fechas nosotros no lo sabemos hasta el momento, no están programadas, digamos, hasta el momento. El coordinador de cátedra seguramente ya los tiene programados, y los talleres se realizan en una de las 4 sedes de la Universidad de El Salvador. Yo tengo estudiantes de Chalatenango, San Salvador, Santa Tecla, Suchitoto. Entonces, los talleres no se realizan, bueno, y de hecho creo que no estarían con los tutores, en el caso de ustedes no estarían conmigo, si ustedes de otra zona, por ejemplo, hay 4 sedes, habemos 4 tutores, entonces los tutores nos desplazamos a las diferentes sedes para realizar los talleres. Uno se realiza en Santa Ana, en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, otro taller se realiza en la sede de San Salvador, otra en la de San Miguel y otra en la de San Vicente. Entonces son 3 talleres. Yo, como vuelvo a repetir por la pregunta que aquí me hacen, también las fechas no están establecidas. Y ustedes se desplazarían a la sede que mejor les quede, o la más accesible para ustedes. No sé si respondo a la pregunta. En pocas palabras, mañana no hay taller. No, no hay. Por lo que acabo de mencionar, no se nos ha dicho, no se nos ha comentado nada acerca de la realización del primer taller. Taller 1. Es que el taller 1 presencial, bueno, y aquí lo estoy viendo en las orientaciones, es el 1 de septiembre. Según las orientaciones, es el 1 de septiembre. El primer taller presencial.
Así es el 1 de septiembre. Si no hay algún inconveniente que no permita la realización del taller, pues está programado para ese día. Por lo general, los talleres se realizan de 9 a 12. Por lo general. O puede ser, la hora pues de inicio puede variar, puede ser de 8 a 12 o de 9 a 12. Eso dependerá de la carga o de cuántos recursos se va a utilizar en el desarrollo del taller. ¿Y a dónde sería? No sé, Carla, ¿en qué departamento vive usted? Porque depende de la zona donde usted vive, así es el lugar donde le asignan para que usted se desplace a la sede. Mire, yo no estoy segura. Yo estoy en Sonsonate algunas veces por la experiencia. Yo no sé en estos momentos a dónde voy a estar, en qué sede, pero algunos ciclos que ya he estado como tutora me han mandado a la Facultad Multidisciplinaria de Santa Ana, que está en Santa Ana. En otras ocasiones me han mandado a cubrir algún taller en San Salvador. Y en otra ocasión en San Vicente. Así que no sé, el coordinador es el que se encarga de asignarnos la sede. Usted de Chalatenango. Bueno, la sede que más próxima le queda a usted o más cercana, porque ustedes se pueden desplazar a la sede que mejor les salga más accesible o más cercana. No sé si hay otro comentario respecto a los talleres. Me escuchan entrecortado todos porque yo acá tengo las barritas muy bien de la señal, no sé. Por momentos como que se queda sin audio y a veces sí se escucha entrecortado. Bueno, quizás la zona, ¿verdad? Pero acá yo tengo las barritas de la señal completitas, quizás en la zona donde usted está. Bueno, ¿hay alguna pregunta más sobre los talleres? Habría que esperar, ¿verdad? ¿Dónde se asignan? ¿A dónde lo asignan para la realización del taller? Lo único que puedo sugerirles es que traten de asistir a los talleres, porque es una experiencia muy bonita en la utilización de los diferentes recursos. No es lo mismo leerlos, verlos de forma física que manipularlos y ver la utilidad y las ventajas de la utilización de ese recurso. Hay algunos estudiantes que por diferentes motivos no van, o algunos quizás no ven la necesidad o la importancia de asistir a los talleres, y más que tener en cuenta como el porcentaje que usted va a ganar en la asistencia es el aprendizaje, es la mayor ganancia. Yo siempre con los estudiantes que he estado impartiendo los talleres,
siempre he recalcado la importancia de asistir. Bueno, y si tiene y si tiene un porcentaje asignado es porque prácticamente es de carácter obligatorio la asistencia. En un taller se utilizan más de un recurso didáctico. Hay talleres en donde hemos utilizado hasta 4 recursos didácticos y créame que es una experiencia muy bonita. En lo personal hasta yo, ¿verdad? He aprendido. Y no ir a los talleres es la pérdida, ¿verdad? De una experiencia y un aprendizaje significativo. Así que en cuanto a los talleres, los invito a que en la medida de lo posible ustedes puedan asistir. No sé si hay comentarios o preguntas para poder continuar. Bueno, quiero comentarles, como a un inicio decía, hay 3 preguntas como tarea que van a aparecer en el transcurso del desarrollo de la tutoría, que ustedes van a tener que presentar 4 días después de la tutoría en plataforma. Este espacio lo van a habilitar con las instrucciones pertinentes, así que vamos a estar pendientes de estas preguntas. Se van a desarrollar 2 grandes temas, 2 bloques, que es la historia de la matemática y sobre la matemática es fácil, y acerca de los diferentes recursos y medios didácticos para la enseñanza de la matemática. Bueno, comentarles que como docentes de matemática, una manera de poder motivar al aprendizaje de en los estudiantes acerca de matemática es acerca de poder, sin quitarle importancia al desarrollo de los contenidos de los mismos, es acerca de la historia, del surgimiento, por ejemplo, de algún concepto. Por ejemplo, cuando vemos el teorema de Pitágoras, poder comentarle a los estudiantes el contexto histórico, cómo es que Pitágoras, ¿verdad?, descubre ese conjunto de números donde en ese momento no existía, y vio la necesidad de poder a dónde ubicar ese conjunto, ¿verdad? En qué conjunto ubicar esos resultados, ¿verdad? A lo que él llegaba con la experiencia, ¿verdad? De realizar mediciones. Ese es un ejemplo. Entonces, el contarle a los estudiantes la historia sobre el surgimiento, ¿verdad? De esos, cómo es que surge esos conceptos matemáticos, quien los aborda, es importante porque motiva al estudiante. Entonces, la parte histórica, social, es una parte muy importante en el abordaje de los contenidos. Y parte de esta historia es que en la lectura ustedes pudieron leer o pudieron darse cuenta que la matemática surge desde los inicios de la humanidad como parte, como respuesta a las necesidades sociales del hombre. ¿Para qué? De acuerdo a la lectura o de acuerdo a su experiencia o conocimiento, ¿cuáles fueron esas necesidades sociales por las cuales el hombre crea la matemática? ¿Cuáles fueron esas necesidades? ¿Alguien que pueda comentar?
En la evolución del hombre, el hombre se fue extendiendo el territorio así como en número, en cuanto también en sus posesiones, en cuanto digamos, a la tierra que él ocupaba, digamos, el ganado, los recursos que la misma tierra daba, y la necesidad de tener control sobre todas esas posesiones y esos bienes. Entonces, parte de esas necesidades sociales es esa, poder tener control sobre todo lo que él poseía, y entonces nace la necesidad de contar, el contar, recolectar, y tener control, ¿verdad? Digamos un tipo de inventario sobre todo lo que él poseía. Entonces, la matemática en este momento fue una matemática creada por la misma necesidad del hombre, una matemática muy sencilla que no conllevaba más que el conteo de todo y cuánto era posible tener el control. Pero en la medida, como decía, que el hombre evoluciona y el hombre se expande y el hombre también se va desarrollando como cultura, dentro de una cultura, nace también la matemática, evoluciona la matemática. Y entonces la matemática tiene su historia en diferentes periodos. El Paleolítico inferior, que duró 3 millones de años. ¿Alguien puede comentar qué es lo que aparece o cuál es la evolución de la matemática en esta etapa? Quiero preguntar, ¿realizaron la lectura del material? No, no realizaron la lectura. Bueno, un poco. Fíjese que de hecho las tutorías se debe de realizar de forma dinámica, ¿verdad? Entonces es necesario que ustedes realicen la lectura para poder interactuar, ¿verdad? Si no, pasa que en la mayor parte de la tutoría me van a escuchar solo a mí. Entonces ese no es el objetivo. Invitarles a que realicen la lectura o la completen, ¿verdad? Es un material muy bonito y aborda lo que es la creación del número, ¿verdad? Y cómo es, la evolución de la matemática y cómo surge, ¿verdad? Desde los inicios de la vida del hombre. En el Paleolítico inferior, que duró cerca de 3 millones de años, el hombre vivió de la caza y de la recolección, compartiendo con los otros animales, utilizando para ellos palos, piedras y fuego, comenta el material. Las nociones en matemática que el hombre utilizaba no eran muy complejas, sino el tener el conocimiento de las nociones de más, menos, mayor, menor, y algunos instrumentos en el raspado de piedra y la elaboración de mazos. Eso prácticamente vino a predominar en esta etapa, en el Paleolítico inferior. Luego está el Paleolítico superior, que en esta etapa se caracteriza porque ya se elaboraban instrumentos más elaborados para la caza y la recolección, como cestos, arcos, flechas, ropas, y en cuanto a la elaboración, por ejemplo, de los cestos, ya utilizaban, digamos, dibujaban arte, ¿verdad? Y en esas artes, las pinturas y las esculturas ya empezaron a utilizar, de acuerdo, y si ustedes lo pueden ver en la lectura, aparecen cestos, figuras, en donde se utilizaban las nociones de perpendicularidad y paralelismo, conceptos en matemática, así como también en las diferentes figuras, esculturas y pinturas aparecieron
diseños geométricos y la pictografía, que son los dibujos, ¿verdad?, plasmados en esas diferentes figuras que ellos realizaban. Está también el Neolítico, que duró cerca de 6.000 años, y en esta parte, en el Neolítico es el periodo que parte desde la reproducción hasta el punto en que los hombres generaron lo necesario para la sobrevivencia. Las chozas se transformaron en casas, surgieron aldeas, ciudades, lo que supuso ya proyectos y medidas previas. Es decir, que el hombre se expande, ¿verdad? Hay una vida mucho más compleja, necesitaba, ¿verdad?, de otros sistemas de control, ¿verdad?, sobre todo lo que él poseía. También la forma de poder comunicarse entre ellos y poder, ya que la producción del cultivo, del ganado, era mucho más grande, tenía que haber un control acerca de la producción, de manera que lo que se producía no fuera más de lo que ellos necesitaban. Entonces, al haber una producción mucho más grande de lo que ellos necesitaban un sistema de almacenamiento de los productos que producían. Eso podía llevarlos también al surgimiento de un sistema que les pudiera ayudar al conteo a gran escala. De esta manera la matemática se desarrolla. También la división de la sociedad en clases y el aparecimiento de la propiedad privada crearon la necesidad de medidas para regular las posesiones y el cobro de impuestos. Eso sucede en esta etapa. Según el historiador griego Heródoto, las inundaciones del río Nilo marcaban los límites de las propiedades, creando la necesidad de fijarlos con claridad. Y aquí entra lo que son los sistemas de medidas. Estas medidas permitían elaborar planos por los llamados calculadores de cuerda, de ahí el desarrollo de las fracciones o números fraccionarios. La matemática se desarrolló también en el Antiguo Egipto y en Babilonia, del mismo modo que posteriormente sucedió con los mayas y con los aztecas. Luego está la contribución egipcia, que también en la lectura aparece que, bueno, y de hecho los egipcios contribuyeron significativamente a la matemática. Este periodo dura aproximadamente 6.000 años. Fue caracterizada esta etapa por las innumerables novedades matemáticas. La matemática era concebida por los antiguos egipcios como recetas prácticas que muchas veces funcionaban por aproximación y eran resultado del constante ensayo y error practicado durante milenios. Conocieron el teorema que más tarde pasaría a ser llamado el teorema de Pitágoras, y se desarrollaron fórmulas para el cálculo de áreas y volúmenes. Es decir, el descubrimiento de ese teorema hasta nuestros días tiene una incidencia bastante relevante. Quiero comentarles que los egipcios eran más prácticos y el descubrimiento acerca de la matemática lo hicieron a través de las diferentes prácticas que ellos realizaban. Acá menciona también que era el resultado del constante ensayo y también de los errores, ¿verdad?, que era como resultado de esas prácticas. Crearon un calendario de 365 días, inventaron el reloj de sol y la balanza, fundieron el cobre y el estaño, cuya aleación produjo el bronce y otros metales. También construyeron ciudades y grandes monumentos. Todos los instrumentos que utilizaron fueron de piedra o madera, no conocieron el hierro. Entonces, como decía, los griegos eran más prácticos. Todo el descubrimiento en la matemática, como decía, fueron como resultado de esas prácticas que ellos realizaron. También tenemos acá, bueno, en el material aparece una imagen sobre las diferentes actividades
que realizaban los egipcios. Este es un mural que algunos realizaron sobre las actividades profesionales durante esa época. Entonces la actividad de los egipcios era muy diversa, era muy compleja también, y eso les permitió crecer como cultura y hoy por hoy dejaron un gran legado en las diferentes áreas en donde ellos como cultura se desarrollaron. La matemática entre los griegos y los romanos. Apareció en este periodo el alfabeto que democratizó la cultura. La gran cantidad de conocimientos de Grecia provocó un cambio cualitativo de la clasificación y el ordenamiento. A diferencia de los griegos, que ellos realizaban muchas prácticas o muchos trabajos también manuales, los griegos no eran dados al trabajo manual en comparación a los griegos, sino que ellos eran más pensadores. Entonces los griegos, como no les gustaba mucho el trabajo manual, continuaron el camino de las abstracciones, profundizando en la matemática, que es la ciencia que más avanzó y mayor énfasis, le dieron mayor énfasis a la calidad que a la cantidad. Entonces los griegos tuvieron bastante incidencia y abonaron bastante al conocimiento, mucho, de manera significativa, y en el estudio de la geometría y no a la aritmética. Por eso la geometría fue la primera en recibir un tratamiento metodológico por los griegos, culminando con la admirable síntesis de Euclides. Los elementos, la primera obra lógica, es la revolucionaria creación de argumentar, demostrar, y es la capacidad de concluir a partir de premisas. Posteriormente, Aristóteles sintetizó la lógica como transposición, en otras palabras, el método de demostración geométrico que se iniciara con los presocráticos tales Pitágoras, Anaxágoras, etc. Bueno, de hecho, si usted realiza una investigación, hay muchos griegos que dejaron, ¿verdad?, su huella en este campo de la matemática. Entonces, este método de demostraciones, de acuerdo a lo que acá está plasmado, pues lo impulsaron los griegos, ¿verdad? Un método de demostración, de abstracción, de síntesis y de análisis. Después de la geometría y la lógica, la tercera sistematización que hacen los griegos ocurrió con la mecánica, gracias a Arquímedes. Diofanto también formuló las ecuaciones diofánticas, significando con ello un retorno a la aritmética. En relación a los árabes y el álgebra, también los árabes dejaron una huella en matemática, en la evolución de esta, y es que en el inicio de la Edad Media, durante el periodo de mayor expansión árabe, algunos matemáticos como Avicena, entre otros, desarrollaron el sistema de numeración arábigo y álgebra, esta numeración que hoy por hoy nosotros conocemos. Los árabes desarrollaron métodos que hicieron más fáciles la resolución de ecuaciones. El trabajo con ecuaciones comenzó a adquirir un automatismo parecido al del ábaco. Por eso el álgebra significó una gran revolución matemática. Del Renacimiento hasta nuestros días, en ese periodo surgieron en Italia los números negativos debido a las necesidades comerciales en el cálculo de deudas y de créditos. La resolución de la raíz cuadrada de los números negativos llevó al aparecimiento de los números complejos. La astronomía también tuvo un gran impulso para la orientación en alta mar. En el siglo XVII, con Descartes, Fermat y otros, surgió la geometría analítica y se desarrolló la trigonometría. Aparecieron los logaritmos para simplificación de los cálculos astronómicos. Francois Vieta
pasó a usar símbolos para cualquier demostración, usando letras tanto para cantidades conocidas como para las desconocidas. También la rapidez del cálculo aumentó y el sistema de representación convencional se formalizó, quedando una matemática más rigurosa, con símbolos sin connotaciones, pero operables a través de reglas. Con Leibniz y Newton se completa la gran síntesis del cálculo integral y diferencial. Finalmente, a fines del siglo XIX, se dio la reordenación lógica de la matemática con Cantor, Frege, Russell y otros, dándole el acabado que conocemos hoy. Entonces, pueden ustedes completar la lectura y poder tener un acercamiento acerca de la matemática desde sus inicios con el hombre primitivo hasta nuestros días, en donde, como menciona acá con estos autores, le dan un acabado, una connotación a la matemática de lo que hoy conocemos. Entonces, si no, acá está muy resumido. Entonces, yo los invito para que lean como también los diferentes conjuntos de numéricos, desde los números naturales hasta los números complejos, bueno, dentro de los naturales a los reales, que es un conjunto de números, y está el otro conjunto excluyente a los reales, que son los números imaginarios, cómo estos van surgiendo durante la historia. En ese material se presenta un acercamiento acerca de la historia de la matemática. Realmente es muy extensa, ¿verdad? Hay obras que hablan acerca de la evolución de la matemática durante la historia. Entonces, comentarles, ¿verdad?, un poco acerca de cómo surge la matemática, cómo va evolucionando, cómo la matemática, de ser algo como parte, ¿verdad?, de responder a las necesidades sociales del hombre, cómo esta matemática evoluciona y se desarrolla en las diferentes áreas que hoy conocemos. La matemática es fácil. ¿Qué podrían decir ustedes acerca de esta frase? ¿Será que la matemática es fácil? ¿Qué pueden comentarme? ¿Estamos de acuerdo? O a diferencia de lo que algunos estudiantes creen, no es fácil. No del todo, más o menos. ¿Tienen razón? Tienen razón en el sentido que si tenemos esta expresión o esa percepción, es porque hemos tenido dificultad, ¿verdad?, en la comprensión o en el dominio de algunos contenidos. Jocelyn expresa definitivamente no es fácil, pero creo yo que partimos de esa percepción de acuerdo quizás a nuestras experiencias, ¿verdad? De hecho, la matemática, bueno, hay niveles de comprensión y de aprendizaje en matemática. Va desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Van Hels es un pedagogo en el estudio de la geometría. Él establece 5 niveles de aprendizaje en geometría. Y el quinto nivel, que es más alto, muchos, que ya es el nivel de abstracción y de la síntesis, muchos argumentan que son pocos los que aprendiendo geometría llegan hasta ese nivel. Entonces, podemos estar de acuerdo en decir que no de todo es fácil. Entonces hay que buscar o poder encontrar las diferentes maneras, ¿verdad?, de poder aprender matemáticas. Pero fíjese que en comparación a lo que usted y yo podemos pensar, el autor de este material propuesto para esta unidad
dice que la matemática es la más antigua de las ciencias y llegó tan lejos justamente porque es fácil. Cada periodo tiene sus características, su grado de abstracción, de elaboración, de acabado y consecuentemente su didáctica. Es decir, cada disciplina tiene su didáctica, la forma de cómo enseñar los diferentes contenidos. Y de hecho, lo, lo que mencionaba en matemática en los primeros grados es la matemática que es la materia que a algunos niños más les gusta, pero en la medida que se va avanzando para llegar a tercer ciclo, pues la materia que no les gusta, que les resulta más complicada. Y si avanzamos a bachillerato, de igual manera tienen esa percepción, y de un buen número de estudiantes que podemos tener en un aula, un número muy reducido les gusta matemática y aprenden porque les gusta y se esfuerzan por aprender porque les gusta, pero realmente la mayoría no les gusta la materia. Y de hecho, cuando nosotros preguntamos a nuestros estudiantes en bachillerato que si van a continuar con carreras, algunos buscan la carrera que menos matemáticas lleva, porque es una materia que no como que se les complicó, ¿verdad?, aprender. Pero cada asignatura hay formas de cómo aprender matemática. El trabajo o el reto es cómo aprender de una manera fácil. Entonces, aquí es donde dice Jocelyn, pero con dedicación puede llegar a hacerlo. Así es. Antes de poder orientar acerca de cómo enseñar la materia de una manera fácil, aparece la primera pregunta, y esta es la primera pregunta de tarea de la tutoría. Y es que, ¿qué entendemos por recurso didáctico en la educación matemática? Esa respuesta usted la va a escribir de acuerdo a la lectura que está en este material. Usted lo puede complementar también con la lectura de otros materiales y usted va a dar respuesta a esta pregunta. Luego tenemos lo que es la creación del número. La necesidad de exactitud al contar comenzó ya en el Paleolítico, cuando el hombre comenzó a fabricar cuchillos, machetes y lanzas. En esa época fueron creados los primeros números. ¿Cuál fue el primer número que se creó? Jocelyn. La pregunta es, ¿qué entendemos por recurso didáctico en educación matemática? Lo estoy trayendo desde la presentación, la pregunta, para poderla compartir en el espacio de mensajes. Si usted la quiere anotar. Aquí está la pregunta. ¿Qué entendemos por recurso didáctico en educación matemática? Bien, y hablaba acerca de los números. ¿Cuál cree usted que fue el primer conjunto de números que utilizó el hombre primitivo? Bueno, licenciada, yo considero que la creación del número fue a partir de una necesidad. Así es. Al ver lo que tenía, ya cuando dejó de ser nómada, ser sedentario, comenzó casa, comenzó agricultura, ganadería, y todo ese proceso de evolución, vio la necesidad de contabilizar lo que poseía.
tanto para consumo propio como para ya después el intercambio. Así es. Muy bien, gracias. Fíjese que como le comentaba Beatriz, y lo que también ya se mencionaba, la necesidad de contar y de tener control sobre lo que el hombre poseía, lo llevó a crear, no como lo que conocemos ahora nosotros en una representación simbólica, sino a poder clasificar, porque producían, ¿verdad? Producían cultivos, también criaban animales, poseían tierras. Entonces, la creación del número fue en un primer momento de tipo clasificatorio. Por ejemplo, cuántos animales de cierta especie poseían, la división, por ejemplo, de los animales entre aves, peces, mamíferos. Y entonces, de esa manera podían tener un control sobre las diferentes especies y cuántos podían tener dentro de ese conjunto. Bueno, y de hecho el número en sí, en el símbolo, se crea mucho tiempo después y se representa la cantidad de elementos que podía tener un conjunto a través de ese símbolo. Por ejemplo, 2 no existe concretamente. Es decir, cuando hablamos de 2 o hablamos de 6 elementos, como en esta lámina, se hablaba que había 6 elementos, pero se contaba que habían 6 elementos. O sea, a partir del conteo es que pues, se podía determinar la cantidad de elementos que podía tener. Pero ahora, por ejemplo, el conocimiento de las cantidades de elementos que hay en un conjunto y el símbolo que representa esa cantidad se aborda desde parvularia. Hay actividades que las docentes o los docentes de parvularia dejan a los niños en donde relaciona el símbolo y las cantidades, de manera que el niño pueda asociar qué símbolo representa las cantidades. Puede ser cantidades de manzanas, como acá tenemos cantidades de lápices conjuntos, ¿verdad? Con una misma cantidad de pelotas, por ejemplo. Entonces el símbolo no está sujeto o la representación del número no está sujeto al objeto que lo representa, sino a la cantidad. Entonces, dice que concretamente 2 no existe, el símbolo, el número 2, y entonces el número se concibe de forma abstracta, pero para que el niño pueda llegar a representar esa cantidad por medio de un símbolo, ese es un proceso. Entonces nosotros representamos las cantidades con símbolos, pero en un primer momento se hizo relacionando número de elementos de un conjunto a las cantidades, y esas cantidades luego a un símbolo, pero ese es un proceso. Pues ahí donde surgieron los sistemas numéricos, ¿verdad? No. Pero yo recuerdo que antes, lo que recuerdo que aprendí, comenzaron con piedritas y hacían paquetitos, o sea, ahí ya iban con unas ciertas cantidades, cierta bolsita de paquetitos que tenía cierta cantidad y las iban formando así como, por decirlo ahora, las decenas, ¿verdad? Así es. Entonces de 10 en 10, cuando comenzó en la parte de Sudamérica, cuando comentaban haciendo nuditos en las cuerdas que ellos elaboraban, haciendo nuditos, y cada pita tenía cierta cantidad de nuditos que correspondían a ciertas cantidades. De ahí solo contaban las cuerditas para saber las cantidades totales. Así es. Esas eran dentro de las diferentes actividades, ¿verdad?, que se realizaban. Bueno, entonces, gracias, Beatriz. Los números, que son ideas, juntamente con los numerales correspondientes, las palabras, las montañas, piedras, símbolos,
fueron apareciendo uno después del otro. El 0 apareció con la idea de éxito o fracaso, casé o no casé, pesqué o no pesqué. Entonces el 0 aparece de una manera práctica, ¿verdad? Para poder, digamos, establecer el éxito o el fracaso de algo, de alguna actividad. Acá hay una pregunta que dice, Liz, disculpe la respuesta de esa pregunta, ¿dónde vamos a agregarla? En el espacio que se abrirá en la pestaña de tareas y evaluaciones, que es la entrega de preguntas de tutoría 1. Son 3 preguntas. Acabo de plantear la primera. Son 3. Entonces, en ese espacio de tareas y evaluaciones, se abrirá el campo donde ustedes podrán entregar la tarea de esa tutoría. ¿La puede repetir? Fíjese que me acabo de conectar, que tenía problemas del audio y estaba actualizando la computadora. La pregunta es, ¿qué entendemos por recurso didáctico en educación matemática? Bueno, gracias. Son 3. Ajá. Acabo de plantear la primera. Carla también dice, el quipu en la cultura inca era ese sistema numérico. Cada cultura tenía su sistema, ¿verdad? De numeración. Bueno, voy a continuar. El segundo número en ser inventado fue el 1, que surgió de la necesidad de distinguir el singular del plural. Nada, uno, varios. Después nació la necesidad de identificar león, leona. La palabra par viene de una abstracción que envuelve una cualidad, objetos, una cantidad, dos y una relación, igualdad o simetría. Entonces usted puede ver que lo que nosotros hoy conocemos y podemos comprender realmente hubo un proceso, ¿verdad?, de descubrimiento de lo que hoy podemos representar a través de un símbolo, ¿verdad?, que son los números. Para tener la idea abstracta de un número, es necesario clasificar los conjuntos con su correspondiente número de elementos. Esta actividad, vuelvo a repetir, se hace, los niños de parvulario la realizan como actividad dentro del aula o como tarea. Esto ayuda para que el niño conciba de manera abstracta el concepto de número. Esto se hace con una correspondencia de 1 a 1 entre los conjuntos. Así, la noción de número surge de la clasificación de conjuntos iguales por la correspondencia 1 a 1. Para representar los números fueron y son usados varios procesos. Una inscripción prehistórica parecida al dibujo de abajo puede significar 5 peces. Eso es el inicio de la escritura. El conjunto de los números, bueno, antes no se utilizaban realmente el 2, el símbolo del 2, el símbolo del 9, del 7 que hoy nosotros utilizamos dentro de nuestro sistema numérico. Los griegos tenían su propio sistema de representación, los egipcios también, los mayas también. No eran realmente el símbolo, sino que eran figuritas, una misma figura representada varias veces para representar un número, y la combinación de diferentes figuritas para representar una cantidad. Entonces, realmente cada cultura creó su sistema de numeración, y el que hoy nosotros conocemos y utilizamos fueron los que crearon los árabes, es el sistema arábigo. Entonces la adquisición, ¿verdad?, el concepto de números y la representación de ellos realmente significó un proceso, ¿verdad?, que no fue en un tiempo corto. Realmente quizás pasaron hasta muchos años para que el número fuera concebido de diferente manera y esa concepción fuera evolucionando. Y eso como respuesta a las necesidades del hombre dentro de la sociedad donde él vivía.
El conjunto de los números reales fueron construidos o fue construido gradualmente. Nace desde, pues si hablamos de contar, entonces los números naturales están relacionados a esa acción de contar. Contamos desde 1. Entonces los números naturales también se concibe como el conjunto que nos sirve para contar. De ahí la necesidad también de extender ese conjunto de los números naturales al conjunto de los números enteros como representación de deuda. Ya recuerde que el hombre fue evolucionando, la capacidad de posesión de todo lo que él era capaz de producir era muy grande, entonces ya se daba el sistema de comercialización, ese intercambio de productos, de venta, entonces ya había un sistema, ¿verdad?, de financiero que ellos aplicaban. Entonces cuando habían pérdidas o personas que adeudaban a otra persona, entonces cómo representar esas cantidades, de ahí que se extiende al conjunto de los números enteros, y de ahí también se extiende ese conjunto de los números enteros a los números fraccionarios, también como un conjunto que forma parte de los reales, los números irracionales, también en su conjunto todos estos números conforman el extenso conjunto de los números reales. Por eso es que dice que el conjunto de los números reales fue construido gradualmente. No fue construido todo en su conjunto y simultáneamente, sino que fueron apareciendo. Imagínese usted cuántos años habrá de diferencia entre cuando se crea o se descubre el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números enteros. Parece que hay una distancia corta, ¿verdad? Pero en historia hay mucha historia que contar, un gran proceso, ¿verdad?, de evolución hasta llegar a la necesidad de extender ese conjunto de los números naturales a los enteros, y así sucesivamente con los otros conjuntos de números que nosotros conocemos. El conjunto de los números naturales fue el primero y que tiene una connotación desde la prehistoria. Luego, finalizando esta parte de la creación del número, quiero mencionar que ante la percepción que muchos tenemos de que la matemática es difícil, hoy por hoy existen una diversidad de recursos, medios, que puede ayudarnos a nosotros como docentes en la tarea de enseñar. Si quizás, ¿verdad?, en esos primeros años que aprendimos matemática también hubiéramos tenido la ventaja de haber sido enseñados con la utilización de diferentes recursos matemáticos y la utilización de medios, quizás se nos hubiera facilitado el aprendizaje en la asignatura. Pero vamos a ver los medios y los recursos. Primero quiero preguntar qué entendemos como medio. Aparte de lo que acá dice que es cualquier dispositivo y equipo que se utiliza formalmente para transmitir información entre las personas. Algunos ejemplos de medios que pueden mencionar de acuerdo a esta definición. Medios serían así como lo físico, ¿verdad? Por ejemplo, cuando utilizamos la pizarra en el salón, o cuando utilizamos un retroproyector, ¿verdad? Para alguna presentación, o cuando usamos la computadora. Se refiere más que todo al medio físico. Dice que también es un dispositivo y equipo, ¿verdad? Bueno, como medio primordialmente, y bueno, de hecho la pizarra nunca pasa de moda. Cuando hablamos de los medios didácticos, estamos hablando de los medios convencionales, serían, ¿verdad?, los audiovisuales. Ajá. Y las nuevas tecnologías, que son los sistemas informáticos y todos los sistemas y los equipos electrónicos. Muy bien.
Así es. Fíjense que como medio tenemos diferentes medios, ya lo mencionaba, los equipos, los tecnológicos, los medios didácticos convencionales como la pizarra, ¿verdad? O un material físico que nosotros podemos llevar. Pero está también, hoy por hoy con la tecnología tenemos diferentes dispositivos en donde nosotros podemos transmitir información, la computadora, y los diferentes medios, ¿verdad? Por correos o las redes sociales ahora también, que son medios también que nos permiten poder transmitir información. Marnie dice Skype en nuestro caso, muy bien, excelente, también ejemplo de que por ese medio estamos transmitiendo, ¿verdad? Información y nos estamos comunicando de esta manera. Hay diferentes medios, realmente si hablamos de medios para transmitir información, hay muchos. El proceso de comunicación, la plataforma también, muchas gracias, sí es cierto. El proceso de comunicación tendrá éxito cuando la acción mediadora del docente logre un efecto positivo, permitiendo que el uso del instrumento sea el adecuado para el campo educativo. En este caso, se transforma en un medio didáctico. Por ejemplo, la computadora en sí es un medio, pero será un medio didáctico cuando el docente ocupe la computadora para poder transmitir un contenido, realizar actividades didácticas, de manera que facilite el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, muchos tienen computadoras en su casa, pero ¿cuál es el fin por el cual ellos lo utilizan? ¿Cuál es la finalidad en su uso? Entonces, este medio, que es la computadora, se puede convertir en un medio didáctico si el docente lo utiliza para realizar actividades. Por eso dice que es cuando un medio es utilizado dentro del campo educativo. Entonces entendemos como medio cualquier medio, dispositivo que nos ayude a transmitir información. Pero cuando este medio el docente lo ocupa dentro del campo educativo con fines educativos, este se transforma en un medio didáctico. Un recurso didáctico es cualquier material que en un contexto educativo determinado se utilice con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de actividades formativas. Entonces dice que es cualquier material en el contexto educativo determinado, con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de actividades formativas. Un video puede ser, sí, un video es un recurso didáctico. Con la tecnología incluimos, ¿verdad?, todos esos medios. Y de hecho usted puede ver acá algunos medios didácticos, y estos medios didácticos se dividen, alguien ya lo mencionaba acá, auditivos, visuales, audiovisuales y multimedia. Tenemos también que están los libros, está una representación ilustrativa, está la computadora, está hoy ya no se ocupan mucho los CD, ¿verdad? Pero podemos escuchar algún audio, ¿verdad? Y también los medios didácticos, también los libros, que tampoco no pasan de moda, un material físico, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes medios, dependiendo de qué tipo de medios estemos hablando, así son los diferentes medios. Una USB también, porque es una USB puede ser un medio didáctico si usted lo utiliza con esa finalidad. Si lleva un video, una canción o reproducir un audio, se convierte en un medio didáctico. Los medios auditivos. ¿Cuáles son los medios auditivos que ustedes podrían mencionar, que conocen?
Los TV, dice acá, medios auditivos. Los reproductores de archivos de audio, ¿verdad? Tenemos la radio. Hoy con la tecnología, nuestros celulares también, ¿verdad? Son medios auditivos. Fíjese que la radio fue el primer medio auditivo que se utilizó con diferentes medios, con finalidad didáctica. De hecho, la Radio Nacional durante muchos años utilizó la radio, y muchas escuelas, yo iniciaba allá en el año 2000, iniciaba dentro de una escuela, en una escuela a trabajar, y me recuerdo que una maestra de primer grado, en la hora de matemática, o ella adecuaba la hora de matemática para aprovechar el programa del maravilloso número, el maravilloso mundo de los números, que era transmitido en la Radio Nacional, y el Ministerio de Educación impulsó ese programa y alcanzó a miles de estudiantes durante los años en que estuvo vigente este programa. Duró más de una década este programa y muy, muy bonito. Entonces la radio, bueno, la radio fue el primer medio auditivo que se utilizó en nuestro sistema educativo. ¿Cuál es la desventaja que ustedes podrían, o cuál inconveniente cree usted a los que se enfrentaron los niños que escucharon este tipo de programas cuando se les enseñaba matemática? O sea, a usted se le enseña matemática utilizando la radio. Aquí dice Griselda, a mí me daban clase con el maravilloso mundo de los números. Así es. Bueno, y Griselda, en cuanto a su experiencia, ¿cuál es la desventaja que usted ve en la utilización de la radio para enseñar matemáticas? ¿O la limitación? Otro que puedan comentar también, ¿verdad? ¿Cuál limitante podrían ustedes identificar cuando se utilizó la radio para enseñar matemáticas? De que era algo abstracto, ¿verdad? Entonces el niño tenía que utilizar su imaginación. Correcto. Era bueno, pero en un niño primero tiene que ser algo concreto para después pasar al abstracto. Así es. Muy bien, Beatriz. Fíjense que esa es la mayor limitante, que el niño tenía que tener una gran capacidad de imaginación para poder entender lo que se le estaba enseñando, porque él aprendía solo escuchando. Licenciada, Mate. yo con mi experiencia, yo recibí esa clase activa con ese maravilloso mundo de los números, pero a mí me dejaban bastante, como que lleváramos semillitas y todas esas cositas así para poder ir contando. Sí. Pero lo que sí pienso yo que limitaba era de que como iba muy rápido y como no estaba en vivo, sino que era como una grabación que ponía. Entonces iba bastante rápido, pero igual nos gustaba, porque a todos los niños nos gustaba las cancioncitas y todo, que se dedicaban a los números. Sí, muy bien. Quizás otro limitante, ¿verdad? Que era demasiado, bueno, dice Griselda, iba demasiado rápido, ¿verdad? Y quizás
a la velocidad de lo que iban mencionando y lo que los alumnos iban haciendo, como que no lograban hacer todas las actividades. Bueno, otra limitante también es que se necesitaba de un gran nivel de concentración, ¿verdad? Para poder entender lo que se estaba explicando. Entonces vemos tres limitaciones, ¿verdad? La limitante, perdón, tendrían que tener una gran capacidad de imaginación, avanzar de acuerdo a cómo iban explicando, ¿verdad? La velocidad a la que probablemente el niño no podía, digamos, ponerse a la par de lo que iban explicando, y el nivel de concentración para poder entender lo que se estaba explicando. Pero igual, como dice Griselda, le gustaba, ¿verdad? Eso lo motivaba, escuchar la matemática de esa manera. En ese entonces era lo novedoso, ¿verdad? Y era algo diferente a lo que se enseñaba en el aula. Bueno, entre los medios más utilizados en enseñanza de la matemática y que no pierde vigencia está la pizarra. Luego están otros medios como el franelógrafo y el periódico mural. Les comento que la pizarra, de acuerdo a su uso, para que este sea óptimo, deben de estar ordenados. Algunos lo dividen en 2 columnas, otros lo dividen en 3. Entonces, cada columna tiene su propio, digamos, específicamente su uso. Por ejemplo, algunos ocupan 3 columnas. En una primera columna es para los ejercicios de introducción al tema, los ejercicios, la actividad o preguntas. Esa es la primera columna. En una segunda columna en la pizarra es para desarrollar la teoría, por ejemplo, los pasos, fórmulas, todo la parte formal del desarrollo del contenido. Y en la tercera columna lo ocupan para la resolución de ejercicios. Si la pizarra se divide en 3, esa es la distribución. Si se divide en 2, entonces va la parte de introductoria y la parte formal en la primera columna, y en la segunda columna los ejercicios que se desarrollan en cuanto a matemática, ¿verdad? Entonces hay diferentes formas de organizar, pero realmente el contenido que se desarrolla en la pizarra tiene que ir desarrollado de una forma ordenada. Algo importante también, que la pizarra tiene que estar totalmente limpia para que el alumno no se vaya a confundir, ¿verdad?, sobre lo que ha de anotar de la pizarra. El franelógrafo. ¿Cuál es la característica del franelógrafo? De acuerdo a la imagen que ustedes pueden ver, ¿qué caracteriza un franelógrafo? Lick dice: no veo nada. No sé si soy yo o nos pasa a todos. Quisiera que me comentaran si están viendo la diapositiva o no, por favor. Yo sí la veo, yo sí la veo. Hoy sí se ve, yo sí la veo. Bueno, muchas gracias. Realmente yo no puedo determinar si lo ven o no. Yo voy pasando mis diapositivas, pero siempre pido que me avisen si no lo ven, pero gracias. Dice: sí, ahorita me está cargando. Gracias, muy bien. Yo sí, se puede ver que se pueden enseñar las vocales identificando las vocales mayúsculas y minúsculas. Muchas gracias. Pero ¿qué ventaja tiene? Si usted tiene un franelógrafo, ¿qué es lo que se puede hacer con esas piezas que aparecen? Fíjese que aparecen, además de las letras, vemos que aparecen números, los símbolos de las operaciones, figuras geométricas, los números. ¿Cuál es la ventaja de la utilización de un franelógrafo?
¿Alguien ha tenido la oportunidad de utilizar un franelógrafo? ¿Sí o no? Para mí es la primera vez que lo escucho mencionar. ¿Hola? Le decía que para mí es primera vez que lo escucho mencionar. Ah, primera vez que lo escucha mencionar. Bueno, quizás a varios les pasa, ¿verdad? El franelógrafo es un recurso que se puede utilizar, de hecho se forra con un tipo de tela. Es un pedazo, ¿verdad? De tabla o de material. A veces se puede hacer de alguna pizarra que ya no esté en muy buen uso. Se adapta casi a todos los temas, dice acá, sí, se adapta, pero bueno, se forra la pizarra con tela, y se pueden ubicar piezas. La ventaja del franelógrafo es que las pueden mover, son piezas movibles. Esa es la ventaja de la utilización del franelógrafo, a diferencia de la pizarra mural. En la pizarra mural también se pueden ubicar figuras, imágenes, pero no son movibles. El franelógrafo puede llamar mucho la atención en los niños porque puede mover las diferentes piezas. Por ejemplo, en matemática, cuando se ve, por ejemplo, la semejanza de triángulos, o la clasificación, ¿verdad?, de las figuras geométricas. En un franelógrafo usted ubica una serie de figuras geométricas con diferentes números de lados, y el estudiante o el niño lo puede clasificar de acuerdo al número de lados. Entonces se vuelve dinámico y se vuelve bastante, llama mucho la atención y crea interés en el estudiante porque puede mover las figuras. Entonces es la diferencia, ¿verdad?, del franelógrafo, y es una de las características que tiene este recurso. Luego tenemos el rotafolio. El rotafolio, que es otro recurso también que se puede utilizar con papel bond. Se utilizan varios, ¿verdad? Y se va de forma secuencial, se van ubicando, ¿verdad?, todos el contenido, imágenes que se quiere presentar, y se va pasando uno a continuación del otro. Ese es otro recurso también que se puede utilizar. En la pizarra mural, entonces la pizarra mural, acá podemos ubicar imágenes, y esto se adapta en matemática muy bien, como por ejemplo, este es un esquema, es un mapa conceptual, en donde se habla de manera general de los cuadriláteros. Entonces, como decía, a diferencia de la pizarra mural del franelógrafo, es que las piezas no se mueven en este recurso, utilizando ese recurso. Pero en la pizarra mural se puede combinar teorías con figuras, entonces elaborarlo también, que los alumnos lo elaboren. Eso es muy interesante porque pone de manifiesto la creatividad de los estudiantes en la elaboración del mismo, y llama mucho la atención, ¿verdad? Los activa, los involucra en su proceso de aprendizaje. Importante comentarles que en la elaboración de recursos, en la medida de lo posible, es muy importante involucrar al alumno en la elaboración de los recursos didácticos. Utilizar también materiales de bajo costo, y en la medida de lo posible que estos sean reciclables, y hay diferentes materiales que se pueden utilizar, como tapones, pajillas, semillas, ¿verdad? Hay diferentes recursos, pero si se elabora una pizarra mural, se pueden utilizar también diferentes materiales. Y esto, en la medida de lo posible, como decía, que sea reciclado. Otro de los medios que nosotros podemos también contar y mencionar son los medios audiovisuales.
Estos articulan los códigos visuales y los sonoros, los combinan. Los más conocidos son el cine y la televisión. Hasta hace unos años, la televisión fue uno de los recursos que se utilizó en las aulas. Con la llegada de la computadora, en si cabe, ¿verdad? Porque hay recursos donde realmente si se va a ver un programa, puede utilizarse el televisor, pero si se va a pasar una película, hoy está la computadora, ¿verdad? Que en mayor de los casos ha venido a sustituir a la televisión, pero la televisión también fue un medio audiovisual que se utilizó, ¿verdad? Y fue algo novedoso que llegó a las aulas y duró bastantes años. Algunos todavía, donde no tienen acceso a la computadora, el televisor es un medio que se utiliza. Este recurso multimedia. Finalmente, los multimedia son medios que permiten la integración de diferentes lenguajes como textos, imágenes, videos, hipertexto, animación y sonido. Dentro de los más utilizados en enseñanza de la matemática se encuentran la computadora y las plataformas informáticas, ¿verdad? Que es, bueno, de hecho la plataforma que utilizamos, ahí se puede compartir información en texto, videos, etcétera. Entonces, también tenemos en las plataformas informáticas como Moodle, que es el que utilizamos en la enseñanza en universidad en línea. Está también Schoology, también otras, ¿verdad? Como Skype, que tenemos acá como recurso multimedia. Y dice que hay estos medios como Moodle, Skype empresarial, son medios con múltiples posibilidades para llevar a cabo el proceso educativo. De hecho, por este recurso ahora, en estos momentos, es posible la realización de esta tutoría. También permite conjugar el audio, el video y el texto, e integrar también lenguajes informáticos en los distintos paquetes como GeoGebra, el JTOS, Xlearning, entre otros, que son, por ejemplo, el GeoGebra y el Xlearning son uno de los software que yo creo que tuvieron que haberlo visto ya en las herramientas multimediales. La herramienta Foros presente en las plataformas es muy valiosa, ya que permite realizar distintos tipos de actividades. Por ejemplo, se pueden citar las respuestas a consultas y compartir conocimientos con todos los usuarios. Bueno, finalizo este bloque y está la segunda pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre medios y recursos didácticos en enseñanza de la matemática? Y porque algunos anotan la pregunta, la voy a traer desde mi presentación y se las voy a compartir también en el espacio de los mensajes. Bueno, ahí estoy compartiendo en estos momentos la segunda pregunta. Vuelvo a repetir, ¿cuál es la diferencia entre medios y recursos didácticos en enseñanza de la matemática? Bien, continúo con la siguiente parte y es los recursos didácticos. Un recurso didáctico es cualquier material que puede ser empleado con un propósito educativo. La utilización de materiales y recursos educativos es consecuente en su quehacer didáctico con interpretación
que se tenga de la matemática. El material no debe ser utilizado, sino manipulado. Los estudiantes deben manipular para la enseñanza de diferentes conceptos en matemática. Es importante la utilización de los recursos didácticos. Hay conceptos que si no se utilizan los recursos didácticos es muy difícil que el alumno llegue a comprenderlos y a interiorizarlos. Les cuento, como ya he sabido por ustedes también, que el cerebro se divide en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es el que está relacionado con la capacidad visual, aprendemos con los sentidos, es la parte visual, sensorial, auditiva, el tacto. Entonces aprendemos haciendo, aprendemos manipulando, aprendemos viendo también, oyendo. Y está la otra parte, que es el otro hemisferio del cerebro, que es el hemisferio izquierdo, que es la que tiene que ver con la parte analítica, la lógica matemática, la parte abstracta. Entonces, cuando un concepto en matemática, el alumno de manera abstracta, a través de solo explicar y tratar de que, como docente, que el alumno aprenda a través de explicación y puede ser que a los alumnos se les complique la comprensión de esos conceptos. Entonces, esta parte de comprender que es la tarea que realiza el hemisferio izquierdo, se le complica el hemisferio, y entonces la utilización de los recursos didácticos, que es a través de la manipulación, el cerebro a partir del hemisferio derecho y a través de la manipulación logra comprender, el hemisferio derecho logra comprender esos conceptos, y una vez comprendidos esos conceptos a través de la manipulación, pasa toda esa información al hemisferio izquierdo. De esa manera le estamos ayudando al estudiante a que lo que no es comprendido de manera abstracta, analítica, el alumno lo pueda comprender a través del hacer, manipular, a través de esa parte práctica y concreta que favorece al aprendizaje de la matemática. Entonces, la utilización de los recursos didácticos es muy importante. Los recursos didácticos se clasifican también como auditivos, visuales, electrónicos, audiovisuales y nuevas tecnologías. Están los recursos auditivos, que son los que acá existen recursos que poseen un registro de sonido en un formato predeterminado, ya sea en un diseño fonográfico o en cintas magnetofónicas. La finalidad es facilitar el aprendizaje por medio de los sonidos, despertando la atención en los usuarios. Estos recursos se caracterizan por la exactitud, la sencillez, la aplicabilidad, imparcialidad y la presentación. Vemos algunos recursos auditivos en la imagen, y existen otros, ¿verdad? Están los medios visuales. Los recursos visuales, perdón, se refiere a otros recursos que se perciben por medio de la vista. Se utilizan para presentar la información por medio de imágenes. Están los carteles, lo que ya mencionábamos anteriormente, la pizarra mural, el franelógrafo y otros. Los elementos visuales en este tipo de recurso pueden ser digitales, escritos o analógicos, y se clasifican en iconos, esquemáticos y abstractos. Entre los recursos de carácter impreso se tienen, por ejemplo, libros y textos escolares, folletos, revistas, prensa, escritos, volantes, manuales y fotocopias, entre otros. Están también los recursos electrónicos. Además, existe otro tipo de recursos visuales que funcionan presentando una imagen fija y son proyectados por medios electrónicos. Algunos de estos recursos son las diapositivas, transparencias, acetatos. Bueno, entre esas algunos ya perdieron vigencia, ¿verdad?
los más utilizados son aquellos en donde la computadora puede utilizarse. Las diapositivas, por ejemplo, es uno de ellos. Para este tipo de recursos es necesario un proyector de cuerpos opacos y una pantalla. En el caso de la computadora, un proyector. Los recursos didácticos visuales de imagen fija que no son electrónicos son como, por ejemplo, la pizarra, el geoplano, el rotafolio, el franelógrafo podríamos mencionar también, y los recursos audiovisuales. También se tienen los recursos que combinan como un todo la imagen, el texto y el sonido. Es decir, los recursos audiovisuales integran estas tres partes. Algunos de estos son videos, películas y lecciones grabadas, como la tutoría, ¿verdad?, que hoy se está dando en estos momentos, va a quedar grabada. Siempre se requiere de un proyector de películas y una pantalla. Una de las principales desventajas es que si no es manejado adecuadamente, como sucede con los otros medios, se lleva al estudiante a una situación pasiva en la cual se limita a recibir información. Bueno, de hecho, una de las recomendaciones cuando se va a presentar un video a un estudiante es que no dure más de 15 minutos y haya una guía, ¿verdad? Unas preguntas o una guía de trabajo para que mantenga atento al estudiante y no se vaya a aburrir, ¿verdad? Bueno, cuando el docente basa su clase en estos tipos de recursos, debe tener un plan alternativo para atender imprevistos como la interrupción del fluido eléctrico. Muy bien. Debe de tener, en otras palabras, un plan B, ¿verdad? Que si no hay energía eléctrica o el equipo no está disponible o el equipo está dañado, entonces el docente debe de tener otra alternativa para poder desarrollar la clase. Están finalmente las nuevas tecnologías. Por último, se tienen los recursos multimedia, las cuales actualmente son parte de la sociedad y por lo tanto los procesos educativos tienen que incorporarlos en su quehacer cotidiano. Estos recursos didácticos procesan, producen y difunden la información en forma electrónica a través de software educativo, programas informáticos, internet, servicios telemáticos, videos interactivos y plataformas informáticas. Los recursos multimedia se clasifican en generales y válidos para cualquier área. Incluyen los procesadores de texto como LaTeX, hojas de cálculo, bases de datos y software en general. Está la enseñanza asistida por computadora, que incluye también software específico para el estudio de determinados contenidos como graficadores, asistentes matemáticos como Derive, Máxima y otros. Los sistemas multimedia en los cuales se integran la imagen, texto, sonido y el video. El Internet o la red de redes es un conjunto de computadoras que están interconectadas a través de líneas telefónicas, cable coaxial, fibra óptica o satelitales y permite el flujo e intercambio de información en distintos formatos: texto, imagen, audio y video. Las pizarras electrónicas son recursos con posibilidades múltiples que incorporan todas las funciones de una computadora, por la que una adecuada mediación pedagógica proporciona un alto grado de interactividad. De hecho, están las pizarras digital interactiva. Algunas universidades en el país, como la UCA, ya está utilizando este tipo de pizarra, las pizarras electrónicas. Bueno, y finalizo con la tercera pregunta. Aquí dice cuarta, pero son 3. Así que error de dedo realmente. Ahí le escribí 4, pero son 3 preguntas. Voy a compartir la tercera pregunta.
Merari dice, tengo problemas de audio por la conexión. Bueno, Merari, pero usted puede ver otra vez la tutoría. En las pestañas, ¿verdad? De tutorías. Decía que esta es la tercera pregunta. Y finalizo así la tutoría. Pedirles que hagan el esfuerzo de realizar la lectura. No se trata que solo yo esté hablando, se trata de que interactuemos. No sé si hay preguntas, algunos comentarios. La tercera pregunta es: ¿qué retos y desafíos deben enfrentar los docentes de matemáticas para cambiar forma de enseñar la matemática acorde a la sociedad actual? Todo claro. Muy bien, Beatriz, gracias por su participación. ¿Habrán otros comentarios? ¿Utilizaremos normas APA para responder las preguntas? Sí. De hecho, la entrega de las preguntas de la tutoría siempre va acompañada con una rúbrica de evaluación. En otras palabras, todas las actividades tienen una rúbrica de evaluación. Y lo que usted me pregunta, si van a utilizar las normas APA para responder las preguntas. Tenerlo en cuenta. Y algo importante, por favor atiendan a las indicaciones, o más bien sí, a las indicaciones de la realización de la tarea, pero también revisen la rúbrica, porque los tutores revisamos las tareas y pegado fielmente a la rúbrica. Así que si algo vemos que no está incluido o parcialmente incluido, no se le da el porcentaje de nota total. Entonces, por favor, siempre antes de entregar la tarea, siempre haga coteje, ¿verdad? La rúbrica con lo que usted tiene, a ver si está completo, qué nos falta, y completarlo. Y por favor, mandarlo siempre en formato PDF. Porque en algunos casos, en lo personal, yo he tenido a veces problemas, aún en formato PDF, con algunas tareas, y verificar que esta haya sido subida correctamente. No lo envíe en formato Word, porque a veces los documentos en ese formato, algunos los abre y otros no los abre. Entonces, siempre en formato PDF. Tener en cuenta el interlineado, el tipo de letra, tamaño de letra, justifique. Siempre en las preguntas, al menos cite a un autor que respalda lo que usted está respondiendo en la pregunta, y si utiliza varios autores, o siempre agreguen las referencias bibliográficas a esos autores, porque también me ha pasado que leo las respuestas y citan a un autor, pero buscándolo en las referencias bibliográficas no está. Entonces, tener ese cuidado. Ahí habrá preguntas sobre esta tutoría, o las preguntas que vayan apareciendo y surgiendo. Usted me puede dejar el mensaje en la plataforma. Yo con gusto voy a leer y voy a responder en el tiempo rápido, ¿verdad? Posible. Muy bien.
Comentarles que ha sido un gusto poder, algunos escucharles, otros leerles. Comentarles que esta asignatura es muy bonita porque leemos, pero también hacemos, ¿verdad? Vamos a manipular diferentes recursos, las vamos a elaborar también. Será una experiencia muy bonita la que vamos a tener en esta asignatura. Bueno, si no hay preguntas, la tutoría de repaso la dejamos para el día miércoles de 7 a 9. Cualquier duda, ustedes me escriben. Y cualquier información que vaya a compartir, pues con gusto se las comparto en plataforma. Bueno, feliz tarde a todos, bendiciones y feliz fin de semana.